Bienvenidos fanáticos del fútbol a esta nueva edición de Resultados del Día. Football Sports DJ Chajal, los mejores detalles y estadísticas del mundo del fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fútbol Sports DJ Chajal. Damos inicio a esta nueva edición de Resultados del Día con el fútbol inglés, la Premier League, donde el Manchester City con un juego ofensivo e impresionante logró imponerse claramente con un marcador final de 5-2 frente al Crystal Palace. El Aston Villa se llevó los 3 puntos con una actuación sólida, aprovechando los errores defensivos del Southampton. Un gol solitario le dio la victoria a Everton en un encuentro muy cerrado frente al Nottingham Forest. El partido entre Brighton y Leicester City fue un partido muy disputado que terminó en un empate donde ambos equipos mostraron un buen nivel de juego. El partido entre Arsenal y Brentford fue un empate que dejó a ambos equipos con sensaciones encontradas, ya que el conjunto local no logró capitalizar sus ocasiones. En el fútbol italiano, en la Serie A, el duelo entre Udinese y AC Milán fue un partido dominado por el conjunto visitante, que no tuvo problemas para deshacerse del conjunto local tras derrotarlo con un marcador final de 4-0. Un gol fue suficiente para que el Venezia se llevara los 3 puntos en un encuentro muy disputado frente al Monza. La Juventus logró una victoria trabajada frente al Lecce con un marcador final de 2-1. El Inter de Milán demostró su poder ofensivo al conseguir una victoria convincente de 3-1 frente al Cagliari. En el fútbol español, en la Liga eSport, el partido entre Leganés y Barcelona, que finalizó con un marcador de 1-0 a favor del conjunto catalán. Este resultado permitió al Barcelona afianzarse como líder de la liga, ampliando su ventaja a 7 puntos sobre sus más cercanos seguidores. El Valencia se impuso en un partido muy disputado, asegurando 3 puntos vitales tras derrotar al Sevilla con un marcador final de 1-0. El Mallorca sorprendió con una victoria sólida como visitante tras derrotar a la Real Sociedad. Las Palmas logró llevarse los 3 puntos valiosos con un rendimiento ofensivo destacado tras derrotar al Getafe con un marcador final de 3-1. El Español mostró un buen juego y se llevó los 3 puntos con un marcador final de 2-0 en casa del Celta de Vigo. En la Bundesliga del fútbol de Alemania, el clásico terminó en un empate emocionante con ambos equipos demostrando su calidad hasta el final del juego. Augsburg logró una victoria muy importante en un partido muy disputado en el estadio del Bochum. El Hoffenheim se mostró sólido y consiguió una victoria clara con un marcador final de 2-0 frente al Mainz. Pauli logró un importante triunfo en un partido lleno de emociones en casa del Holstein Kiel. El Friburgo se llevó la victoria con un marcador de 2-1 en un encuentro muy competitivo frente al Borussia Mönchengladbach. El duelo entre Bayer Leverkusen y Unión Berlín fue un empate sin goles en un partido donde ambos equipos lucharon pero no lograron romper la igualdad. El duelo entre Wolfsburgo y Red Bull Leipzig fue un partido de alto vuelo donde el conjunto visitante se llevó los 3 puntos con un marcador final de 3-2. En la Ligue 1 del fútbol francés, el Mónaco dominó el partido y se llevó una victoria contundente de 3-0 frente al Olympique de Marsella. Reims sorprendió al llevarse la victoria a domicilio tras vencer a Racing de Lens con un marcador final de 2-0. El Lille logró una victoria ajustada que les permitió mantener su ritmo en la liga tras vencer al Toulouse en su estadio con un marcador de 2-1. El duelo entre Racing de Estrasburgo y Nissan fue un empate entretenido donde ambos equipos lucharon por los 3 puntos. En la Liga de Portugal, el Porto logró un triunfo valioso en su visita a Casa Pia por la mínima diferencia de 1-0. Victoria Guimaraes se mostró sólido y se llevó los 3 puntos en casa de Gil Vicente. Nacional de Madeira se llevó los 3 puntos en un partido muy complicado en casa de Boavista. Sporting Lisboa aseguró una victoria en su visita a Santa Clara en un partido muy disputado con un marcador de 1-0. Famalicão brilló en su estadio con una contundente victoria de 3-0 frente a Estoril. En la Eredivisie del fútbol holandés, el
PSV Eindhoven mostró su poderío ofensivo con una goleada contundente de 5-0 frente a Almere City. El partido entre Sparta Rotterdam y Heerenveen fue una victoria convincente con un marcador de 3-1 a favor del conjunto local. El partido entre NAC Breda y Eagles fue un empate de 1-1 que dejó a ambos equipos con ganas de más. Nijmegen se quedó con los 3 puntos en un partido muy apretado con un marcador de 2-1 tras vencer a Walwich. El Feyenoord se impuso con claridad con un marcador de 2-0 en su visita a Fortuna Sittard. Este fin de semana ha sido testigo de grandes actuaciones y sorpresas en las principales ligas del fútbol europeo, manteniendo a los aficionados al borde de sus asientos, con cada equipo luchando por alcanzar sus objetivos. La competición se intensifica a medida que finaliza la temporada. Si te gustó nuestro resumen, no te olvides de dejar tu like, de suscribirte o de seguirnos en todas nuestras redes sociales, @FútbolSport DJ Chahal. Bendiciones para todos.